Si te gusta el off-road, acabarás encontrándote en esta situación. Arena o grava muy fina complican mucho la conducción. Y si tu moto pesa más de 200 kilos, avanzar puede llegar a ser un auténtico desafío. Bueno amigos, hoy vamos a hacer una pequeña práctica con arena. Nos hemos venido a una zona que es un terreno rellenado con arena muy blanda, parece de las costas de Cádiz, una arena amarilla, bonita y bueno, realmente que está muy batida. Entonces hay zonas que está un poquito más compacta, pero otras en las que la rueda se hunde realmente 15 o 20 centímetros fácilmente. Jugón, unas nociones básicas para entrenar en arena. Arena, lo que hay que intentar siempre es llevar lo que es la horquilla muy ligera, que no vaya la horquilla con peso, sí, que no vaya hundida, porque aquí siempre, la arena siempre se va a hundir de delante. Sí. Entonces lo que se trata es de ir bastante ligero de adelante. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos echamos siempre que entremos en arena, siempre tenemos que echar el peso atrás. Sí. ¿Vale? ¿Para qué? Para que vaya más levantada y para que tengamos más tracción. Sí. Porque si nos venimos aquí, tenemos menos tracción. Sí. Y la horquilla va más hundida. Entonces al hundirse, hinca la arena y empieza a moverse, porque siempre empieza el manillar a temblar. A mí me pasaba mucho con la BMW, con la GS en Godafe. La dirección es una locura, se quiere cerrar continuamente. Claro, en arena siempre va a empezar la dirección a hacer esto. Entonces lo que hay que dejar es los brazos, no coger el manillar fuerte, pues si luchamos contra eso, lo que hacemos es hincarla más, en la arena. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que intentar que esté suelta, porque la rueda va a volver a su sitio. Sí. La rueda siempre va a tender a venirse a sus sitios, pero si nosotros estamos haciéndole fuerza, sí, lo que hacemos es que la dejamos en ese sitio fijo y hincamos más y al final pues te puedes caer o casi te va a quedar clavado en el sitio, ¿no? Claro, yo he notado siempre con la GS mucha inestabilidad, que se me mueve mucho la dirección y cada vez cuanto más despacio voy, peor. Claro, a medida que vas más despacio, si encima lleva un régimen motor alto, pues un 4 tiempos como esta moto o la tuya, pues lo que va a hacer todavía va a hundir más por el régimen motor. Y al reducir la velocidad, pues todavía vamos a hundir más la horquilla. Todo eso hace que se clave más. Entonces, tenemos que siempre ir ligero de adelante. Sí. Ligero de adelante. Y ya está. Y entonces los pies en las estriberas siempre hay que tratar de ir de pie en la arena. De pie, ¿por qué? Porque llevamos peso en estribera y por tanto estamos metiendo peso a la rueda trasera para que traccione. Si nosotros al final vamos lentos y vamos pataleando, sí, pues todo este pataleo hace que tú levantes el culo y pierdes tracción. Y pierdas tracción. Entonces al final la rueda empieza a patinar y al final pues hace un boquete. Sí. ¿Y el freno trasero lo tocamos? El freno, en tramos de arena, como se va, tú al cortar gas va a reducir muy rápidamente la velocidad porque la arena no te deja apenas, tiene mucho rozamiento y no te deja avanzar. Entonces si no te deja, el freno prácticamente no se usa en tierra, porque va a reducir la velocidad muy rápido. O sea, en cuanto tú cortes, la moto se va a venir abajo. Pero en caso de frenar, entonces con el delantero no frenamos nunca, si acaso con el trasero. Claro, con el freno trasero va más, hincas menos que con el delantero. Bueno, Jugón, pero yo recuerdo que la Africa Twin tiene un pequeño secreto para ir algo mejor en tierra o en arena que el resto de las motos. Me refiero al display, la opción de display. Yo con el display de la Africa Twin me he metido mucho, pero esta moto tiene una gran ventaja, que es ajustar el freno motor. Bueno, puede ajustar la potencia, el freno motor, y aquí tenemos el control de tracción. Entonces el freno motor sí lo puede ajustar, por ejemplo, para que no sea tan brusco
Ahora mismo lo tenemos con poca ayuda electrónica, por tanto está bastante brusco el freno motor. Sí. Si lo ponemos azulado entero, Sí. pues se quedaría el régimen, digamos, el freno motor se queda más suave. Se queda más suave, entonces cuando cortamos gas no reduce la velocidad de una manera tan brusca y haría que la rueda delantera se clavase menos. Claro. Entonces en Adena, cuanto menos freno motor tenga, mejor. Aquí vendría bien eso, o bien subimarcha. Sí. Si sube en marcha, pues también llevamos menos régimen motor y la rueda gira menos también. Ajá, correcto, correcto. Bueno, esa es la teoría. ¿Vamos a la práctica? Venga, vamos allá. Dos detalles fundamentales que siempre debemos tener en cuenta es que en Adena hay que desconectar el control de tracción y el ABS. Como vemos y también oímos, el jugón lleva su Africa Twin muy baja de revoluciones, pero además la posición del cuerpo es muy baja y retrasada. Parece que está sentado, pero realmente nunca llega a apoyarse del todo. Si reducimos, ahora yo me paro, Sí, ya empieza a clavar, ¿vale? claro. No ha hecho peso. Siempre se complica más. A medida que vamos más despacio, tenemos que llevar una inercia. Sí. Esa inercia siempre te va a ayudar a ir por encima de la arena. Ajá. A medida que vamos reduciendo, pues se va clavando. Sí. Entonces, culo atrás, peso atrás, gas y marchas largas. Y marchas largas siempre te va a ayudar. Sí. ¿Vale? Después en las curvas siempre te ayuda un poco de los pies con las estriberas. Ajá. ¿Vale? Siempre vamos dirigiendo un poco la moto Sí. con las estriberas. Ajá. Y también la derrapada y la aceleración en curva también te va a ayudar a dirigir la moto en Sí. curva. Ajá. ¿Vale? Sí, realmente con el manillar no puedes dirigir la moto porque no hace más que flanear. A mí la sensación es como si estuviese pinchada de Hace adelante. mucho flaneo y tiende a cerrarse siempre, a Sí. cerrarse. Entonces nos podemos ayudar acelerando y haciendo un poco de contramanillar en el caso de la curva. Ajá. Peso atrás y peso y fuera de la moto. Tenemos que estar fuera de la moto. Sí. Ok. Una de las situaciones más complicadas que nos podemos encontrar en una ruta son las subidas, las rampas con una base de poca tracción. Estamos hablando que nos hemos encontrado aquí una rampita que no tiene mucha historia, sobre todo para una moto de enduro. Para una moto tipo trail es algo más técnica, pero el gran problema que tiene es que no tienes zona para acelerar porque hay mucha tierra. Os explico, mirad qué rampita más hermosa. No es que sea gran cosa, pero aquí tenemos la tierra muy batida. Cuando estuvimos en Guadafe, si recordáis el vídeo, nuestro amigo Gonzalo tuvo problemas para subir una rampita más sencilla que esta, pero había mucho barro y en la parte de abajo no le dio bastante gas. Entonces se quedó muy corto y cuando llegó a la mitad de la cuesta, ¡bof!, ya tuvo el problema y la moto se le fue abajo. Entre todo la conseguimos subir, pero se complicó bastante la cosa. Aquí se puede complicar más porque la arena está bastante más blanda. Entonces hay que enderezar, mantener la moto muy recta y darle gas. Si no lleva bastante gas, hay que abortar antes de llegar a la cuesta, porque si llegas a la cuesta con poco gas, estás perdido. El jugón lo tiene muy dominado. Habéis visto que él en todo momento ha estado equilibrando la moto con el cuerpo, la dirección recta y el peso, los estribos, y dando gas, y cuando ha encontrado un poquito más de apoyo, ha aprovechado para darle más gas y subir el tirón. Con
las motos trail no nos podemos quedar cortos, eso es fundamental. Claro, pasarnos, dices, es que me da miedo que va a pegar un salto la moto y tal, eso es malo, pero quedarte corto y que la moto se te caiga encima tuyo, eso sería muy peligroso. Así que ya sabéis, analizar siempre la base de la rampa, la base de la subida, porque lo es todo. Si hacemos los deberes abajo, arriba vamos a llegar sin problemas. Muy bien jugón, tío. Te he visto ahí cómo se te cerraba la dirección, es que aquello está muy blando. Sí, en la zona del centro donde está hay más acumulación, ahí yo creo que hay una cuarta o así de arena. Sí. Entonces ahí se mueve, pero hay que acostumbrarse a que la moto en arena se mueve mucho. Sí. Lo que no hay que luchar contra el manillar, sino, ya te digo, Sí. dejarlo porque ella sola vuelve a su sitio. Con un poco de práctica mejoraremos nuestra técnica y ganaremos confianza para afrontar los nuevos desafíos que llegarán en el próximo episodio.